Pues aquí estamos otra vez, clase 279, y continuamos con lo que decíamos en la anterior clase, que hablábamos de depositario. Habíamos embargado un cañón, ¿os acordáis? Un cañón, hemos embargado un cañón, ¿vale? Pues continuamos hablando del depositario, de garantía de esos bienes muebles, para que ese bien que he embargado no pueda desaparecer, queremos saber en todo momento dónde está ese bien, para poder sacarlo a subasta, para poder enseñarlo cuando sea necesario. Queremos saber dónde está ese bien mueble, estamos hablando de depósito, de que sea un bien que se pueda depositar, ¿vale? Entonces, hoy hablamos, continuamos hablando del depositario, porque ese depositario tiene que aceptar el cargo, y ese depositario, que en este caso es esta ranita, tiene que aceptar el cargo y tiene responsabilidad civil y penal. Ese depositario, el conservar ese bien, tiene responsabilidad. Bueno, pues el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que qué obligaciones tiene este depositario respecto de esos bienes. ¿Qué obligación tiene? Civil y penal. Y tiene la obligación de conservar a disposición del tribunal los bienes que se le encomienden. Primera obligación. Segunda obligación, tiene la obligación de exhibirlos, pero cuidado, con las condiciones que el letrado de la Administración de Justicia establezca. ¿Quién establece las condiciones de poder exhibir ese bien mueble? El letrado de la Administración de Justicia. No puede ser que este señor lo exhiba cuando le apetezca, no. Es el letrado de la Administración de Justicia el que va a establecer las condiciones de exhibición. Y por último, está obligados a entregar ese bien mueble, a entregar a esa persona distinta, cuando es la persona que el letrado de la Administración de Justicia designe. Es decir, el letrado de la Administración de Justicia acordará que el depositario entregue el bien a la persona que designe el letrado de la Administración de Justicia. ¿Lo veis? Esas tres obligaciones, esas tres preguntas os puede salir en el examen: conservar, exhibir y entregar. Esa es la obligación que tiene el depositario. Y otra cosa es que si designamos a un depositario y pues podemos realizar una remoción de depositario. Remoción es que en lugar de ser un depositario, pasa a ser otro depositario. Eso es remover. La remoción de depositario quiere decir esto, que si antes era la ranita, ahora es el koala. Es decir, cambia la figura del depositario. Hemos cambiado remover, era la ranita y pasa a ser el koala. Es decir, remoción de depositario. Esa remoción de depositario, ese cambio de depositario, en lugar de ser la ranita, es el koala. ¿Adivinar quién lo va a acordar? ¿A que sí, a que sí, a que sí? ¿A que lo adivináis antes de que se me caiga el koala? ¿A que sí? ¿A que sí? Muy bien, pues lo va a acordar. Se me cayó, se ha ido, ya ha dejado de ser y nos quedamos con el koala. El koala es el nuevo depositario, el que a partir de ahora va a ser el responsable civil y penal, el que a partir de ahora va a conservar, va a exhibir o va a entregar ese bien, ¿vale? Bueno, pues eso es una remoción de depositario. No os asustéis con la palabra remoción, que cuando veáis remoción es cambio de un depositario a otro, cambio de. Bueno, ¿y quién paga esos gastos? ¿Quién paga esos gastos que se están originando con el depósito del dichoso cañón? ¿Quién paga esos gastos? Cuando el depositario, la persona depositaria, es persona distinta del ejecutante, del ejecutado o del tercer poseedor. Cuando es persona distinta,
al ejecutante, que es el demandante, al ejecutado contra quien se embarga, o al tercer poseedor, que en la diligencia, cuando realizamos esa diligencia, ese bien, ese cañón estaba en un determinado establecimiento y sigue estando en ese establecimiento, ese tercer poseedor. Bueno, pues cuando es distinta del ejecutante, del ejecutado, del tercer poseedor, cuando realicemos el embargo, cuando sea distinta, ¿quién paga los gastos que le están originando al koala o anteriormente a la ranita? Pregunta de examen. El ejecutante. El ejecutante es el que va a llevar la carga económica de la demanda. Es el ejecutante. Y el letrado de la Administración de Justicia, a través de una diligencia de ordenación, pregunta de examen para que caigáis muchos en el examen, a través de una diligencia de ordenación, puede acordar que se le adelante el dinero, que se le adelante dinero al depositario para sufragar los gastos que tenga. ¿Lo veis? El ejecutante es el que paga y lo acuerda el letrado de la Administración de Justicia por diligencia de ordenación. ¿Y qué pasa? Que ese dinero que se le va adelantando, al depositario, el ejecutante lo puede incluir, se incluirán como gastos en la tasación de costas, es decir, que cuando se presenten definitivamente todos los gastos que se han originado en el procedimiento, minuta del letrado, minuta del letrado del abogado, minuta del procurador, minuta, gastos de depositario. Bueno, pues esos gastos del depositario que se han originado, esos gastos se van a poder incluir en la tasación de costas, es decir, que el ejecutante recuperará ese dinero que en un principio ha adelantado, ha pagado, ha costeado, ¿vale? Durante el procedimiento. Cuando se termine la ejecución, él presentará su cuenta y dice, y me ha costado el sufragar ese depósito, me ha costado tanto dinero, y eso se incluirá en la tasación de costas como gastos, y el ejecutado tendrá que abonar todos los gastos originados en el procedimiento, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar de garantía de bienes inmuebles. Antes hablábamos de garantía de bienes muebles del cañón, y ahora es de bienes inmuebles. Respecto de los bienes inmuebles, no necesitamos depositarios. No necesitamos depositarios. ¿Por qué? Porque lo que hemos embargado es una casa y una vivienda, y esa casa estará registrada en un registro de la propiedad, y que como garantía, pero tiene también una garantía. O sea, ¿cómo vamos a garantizar ese embargo? Ese embargo que está inscrito, está registrado, finca registrada, el número tal, cita en la calle tal de tal. ¿Lo veis? Está registrado. Pues a eso nos referimos. No hablamos de bienes muebles, sino hablamos de bienes inmuebles, y esa garantía se refleja en el artículo 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, pues decíamos que el letrado encargado de la ejecución, cuando se practica un embargo sobre una vivienda, por ejemplo, se libra un mandamiento. ¿A quién? Al registrador de la propiedad. Al registrador de la propiedad. Fijaros, mandamos un mandamiento al registrador de la propiedad. ¿Para qué? Dice que es de la manera establecida en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, por el medio más rápido. En este caso sería telemático o por fax, o sea, por el medio más rápido. Fijaros qué pregunta de examen. Cuando el letrado de la Administración de Justicia encargada de la ejecución libra ese mandamiento, esa orden de que anótame ese embargo en el registro de la propiedad, ¿cuándo va a mandar ese embargo? Es pregunta de examen. Dice que la ley, que en el mismo día, desde
desde en el mismo día en el que se expide ese mandamiento, remite ese mandamiento al registro. En el mismo día remite ese mandamiento al registro. ¿Cómo? De la forma que está establecido en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, de la forma más rápida, más inmediata, y telemáticamente o por vía fax si nos falla lo telemático. Pero fijaros, el registrador, cuando recibe ese mandamiento, cuando el registrador recibe ese mandamiento, extiende asiento de presentación, o sea, asiento de presentación. Estamos hablando de que se envía primero telemáticamente en el mismo día que se ha expedido el mandamiento. Si hoy es 7 de diciembre, pues expediré mandamiento. Ese mandamiento lo expido el mismo 7 de diciembre al registro de la propiedad. Y el registrador de la propiedad, cuando recibe ese mandamiento que ordena el letrado de la Administración de Justicia, que se ordena que se anote ese inmueble, ese embargo, extiende asiento de presentación y queda en suspenso la práctica de la anotación. ¿Qué os creéis? ¿Que en el momento que va a recibir ese mandamiento el registrador va a inscribirlo? No, no, no. Ahí está la pregunta de examen. Primero, deja constancia, extiende asiento de que se ha presentado un mandamiento. Pero queda en suspenso el practicar esa anotación ¿hasta qué? Hasta que el registrador de la propiedad no se le presente el documento original. Hasta que no se le presente el documento original, no va a inscribirlo, no va a registrarlo. Fijaros, ¿por qué? Pues si todo es dinero. Hasta que no se le presente el documento original y quien lo presente pague los derechos y los impuestos correspondientes, ese registrador no inscribirá ese embargo, no dará curso a esa orden del juez. ¿Por qué? Porque hay que pagar unos derechos antes, unos aranceles, ¿vale? Fijaros, es una pregunta de examen porque los tramitadores tienen que saber esto sí o sí, ¿vale? Y lo repito otra vez, hemos embargado un inmueble que supone que está registrado en un registro de la propiedad. El letrado de la Administración de Justicia, encargado de la ejecución, libra el mandamiento al registrador para que lo anote. Y el registrador primero extiende asiento de presentación. Asiento de presentación. ¿Y cómo se remitirá ese embargo? Pregunta de examen. De la forma establecida en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, inmediatamente se va a mandar ese registro, ese mandamiento. Y ese registrador primero extiende ese asiento. Queda en suspenso la inscripción de ese embargo, queda en suspenso ¿hasta qué? Hasta que no se presente el documento original. Aquí tenemos el documento original en el que el documento original que estamos hablando de ese mandamiento, hasta que no se presente ese mandamiento originalmente al registrador de la propiedad. Pero ya os he dicho, es cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque hasta que cuando se presenta ese mandamiento se tienen que pagar unos derechos, unos aranceles al registrador de la propiedad. Bueno, y por último, si el registrador de la propiedad, cuando va a practicar esa inscripción, dice, uy, si es que ese inmueble que me dices que es de fulano de tal, no es del demandado, no es del demandado, no es del ejecutado, no es del ejecutado, es de persona distinta. Bueno, pues si no aparece la inscripción registrada a nombre del ejecutado, el registrador de la propiedad, y es pregunta de examen, toma anotación preventiva de suspensión, que lo anota de que se ha presentado un mandamiento que no coincide con el ejecutado y anota que anotación preventiva de suspensión
¿Para qué? Pues, y ahí ya nos vamos a la ley hipotecaria. ¿Por qué? Porque si tú embargas algo, siempre tiene que haber una identidad. No puedes embargar algo de distinta persona, ¿vale? Entonces, ahí nos vamos a la ley hipotecaria, ¿vale? Si no aparece la inscripción registral a nombre del ejecutado, el registrador toma la anotación preventiva de suspensión, que es lo que os interesa en el examen, y nos vamos a lo que dispone la ley hipotecaria. ¿Y qué dispone la ley hipotecaria? Pues que tiene que haber una identidad sobre ese bien, que no podemos embargar, no podemos anotar una cosa de otra persona. Si aparece en el registro de la propiedad, aparece que es de otra persona. Pues eso es lo que dice la ley hipotecaria. Ay, bueno, pues hasta la vista. Hasta luego.